Les agradecemos que nos sigan sintonizando cada domingo a las 11:30 horas desde las instalaciones del Centro Cristiano Córdoba. Les agradecemos. Le agradecemos al Padre por este tiempo de alabanza, por este tiempo de adoración, que realmente hizo que nuestro corazón se conectara con la presencia del Padre. Y ahí donde tú te encuentres, ahí en casita, en familia, por favor quiero que abras tu corazón y le permitas al Padre Celestial para que tú puedas recibir de Él en el nombre de Jesús. Para que tú recibas de Dios en el nombre de Jesús, ¿verdad? En esta mañana hermosa en la presencia del Padre. Así es de que hoy vamos a tratar un tema muy especial. Un tema que realmente va a para que reflexionemos de lo que está sucediendo y cómo nosotros podemos entender lo que el Padre está haciendo en medio de esta contingencia que estamos viviendo. Y hoy yo quiero hablarte, en esta mañana, lo que estamos viviendo es castigo divino o es una causalidad humana o natural. Así es de que así como estamos, quiero hacer una oración y quiero agradecerle al Padre por este tiempo tan especial que nos permite. Padre, en el poderosísimo nombre de Jesús, yo te agradezco por este tiempo. Señor, para ti la distancia no es ningún problema. Tú en cualquier parte, Señor, donde estén tus hijos, siempre va a haber una conexión, siempre y cuando exista un corazón dispuesto. Y yo creo que en esta mañana hay un corazón dispuesto para la familia amada, para los hijos, para las hijas, para los amigos que en este momento nos están sintonizando a través de este medio. Yo te agradezco mucho y sé que la presencia de tu Espíritu nos va a llenar, nos va a alentar de una manera muy especial. Y ahí en tu casa me acompañas con un amén. Hecho está. Así es de que, como te decía, hoy vamos a hablar, lo que estamos viviendo es un castigo divino o es una causalidad humana o natural lo que está sucediendo y está conmocionando a las naciones. Y hablando de nuestra nación, estamos en el momento muy difícil, por eso yo también aprovecho para que oremos, para que estemos clamándole al Padre, para que el Padre haga su propósito y su obra en nuestros medios. Yo te quiero decir en esta mañana, para iniciar, que a Dios le importa que tengas vida y que la tengas en abundancia. Él no quiere que te expongas ni que la perdamos. Así es de que yo te animo a que te mantengas, que guardes las recomendaciones y más en estos momentos que nuestro país está viviendo la fase más complicada. Así es que yo te pido, por favor, que guardes la sana distancia y sobre todo, métete con Dios, cúbrete con Dios. Por eso, la próxima semana vamos a participar de la cena del Señor y yo te pido que te mantengas atento y que en la semana vayas preparando tu corazón para que participemos de la cena del Señor a través de estos medios. Ahora, ¿cómo vemos esta pandemia que está golpeando a las naciones? ¿La vemos como una oportunidad o cómo la estamos viendo? Creo que es un buen momento para que hagamos un alto en el camino, para que hagamos un alto en nuestra vida y que podamos ver
que realmente lo más interesante para Dios y debe de ser para tu vida es tu misma vida, tu misma alma, la salvación eterna, y por eso es importante que nos acerquemos al Padre. Y si hay algunas cosas que te están molestando, bueno, pues hay que arrepentirse, hay que pedirle perdón, hay que leer la Biblia, hay que confesar que Jesucristo es nuestro Señor. Los momentos críticos que estamos viviendo, que se están viviendo, que estamos siendo testigos nosotros, a donde están faltando ya los recursos económicos, donde la salud está en peligro, donde la seguridad en cierta manera la inseguridad se está incrementando. Se levantan algunas voces que se preguntan, ¿por qué Dios no hace un milagro y se termina todo? ¿Por qué no Dios soluciona mis problemas? ¿Por qué no soluciona de un plumazo Dios y resuelve esta situación? Estas son algunas de las preguntas que los simplistas se hacen. Otras voces comentan, tranquilos, lo que se está viviendo hay que tomarlo con moderación. Esta situación problemática que estamos viviendo, eso no proviene de Dios, porque Dios no prueba a nadie, ni Dios puede probar a nadie. Y se vuelven muy bíblicos y mencionan a Santiago, tratando de justificar la acción de las personas. Y dicen, es que el mundo no es tan malo. Por eso tranquilos, esto va a pasar, claro que va a pasar. Y apelan al amor, a la bondad del Padre. Y otras voces se escuchan de pensadores, de teólogos, de gente pensante, y dicen literalmente, esta pandemia no es un castigo divino. Y argumentan, y sinceramente es muy interesante su argumento, porque ellos dicen, es que Dios le ha dado a la naturaleza una cierta libertad, que la naturaleza, como tiene esa libertad, y se va a desenvolver de acuerdo a las leyes de su evolución, y por eso vienen estas mutaciones y vienen como resultados este tipo de virus. Y creo que estas voces son importantes que las reflexionemos. En lo personal pienso y creo que estas voces son dignas de reflexionar. En primer lugar, porque disiento, es decir, no estoy de acuerdo con estas posturas. ¿Cómo es posible que en el mundo ocurran cosas y de pronto se aparece una pandemia y como que de repente Dios dice, ha aparecido una pandemia? Yo lo sabía, pero son las leyes de la naturaleza. Esa postura, si fuera así, pone a Dios en una postura de espectador. Y recuerdo, se me viene ahorita a mi corazón, cuando Jesús en un día sábado sana a un hombre paralítico. Y ese milagro, los fariseos, escribas, la gente que conocía los principios de Dios, inmediatamente juzgaron a Jesús, cuestionaron ese milagro, y Jesús les dio una respuesta contundente. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Es decir, que Dios no para, que Dios está pendiente de todo. Entonces, una manera de pensar que Dios es un espectador solamente, como que no va. Ahora, nos debe de quedar claro que Dios va a permitir ciertas cosas, que Dios va
a permitir ciertas cosas, pero Él nunca va a perder el control. Yo quiero ir a ciertos pasajes de la Escritura a donde podemos entender nosotros que lo que está pasando en el planeta, lo que está pasando en nuestro país, que está conmocionando a la sociedad, eso es algo divino. Y no hay que menospreciar lo que está pasando. En Romanos capítulo 1, versículo 18, dice la palabra a la letra: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí, en este versículo, nos está hablando sobre la ira de Dios, que se conecta con la impiedad o con la injusticia de los hombres, es decir, con la iniquidad de los hombres, que viene la ira de Dios por la iniquidad, por la maldad humana. Y en Efesios 5:6, es un pasaje poderosísimo, todo ese capítulo 5, creo es digno que reflexionemos. Dice: nadie os engañe con palabras vanas o palabras vacías, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí Pablo subraya y enfatiza que nadie nos engañe, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Así como lo expresa el Salmo 19 en el versículo 1, 2 y en adelante, que los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de las manos de Dios, así también las obras de los hombres se manifiestan, o le dan gloria a Dios o todo lo contrario, o activan a Dios para una bendición o se desata la ira de Dios por determinadas acciones. Por eso yo quiero recalcar y abrir un pequeño paréntesis. Por eso es muy importante que nosotros agradezcamos al Padre por los alimentos. Esto tiene un efecto poderosísimo, no solamente como un acto religioso. No, pues voy a hacer una oración flecha. Pum, Padre, bendice sus alimentos y pum, y ya, y cómo. No, reflexionemos. Para que tengamos esos alimentos en la mesa, hubo un proceso muy grande atrás. Desde el que sembró la semilla, desde el que le dio el alimento a los animalitos, todo ese proceso, y cómo llega después al mercado o a los supermercados, y cómo tú vas o cómo va uno a comprar, y cómo, ¿verdad?, la esposa, la mamá o en el restaurante preparan los alimentos, y ya una vez ya te sirvieron, y cuando nosotros le damos gracias al Padre por esos alimentos, nosotros estamos agradeciéndole al Padre que en todo Él está interviniendo. Y eso es una realidad. Y cierro ese paréntesis. Y Pablo continúa y dice: que ninguno se engañe con palabras vacías o vanas, porque por estas cosas se desata la ira de Dios. Y la pregunta es: ¿cuáles son esas cosas? Simplemente nos vamos al contexto. Y dice en el versículo 3 de Efesios capítulo 5: pero la inmoralidad sexual, toda impureza o avaricia, no se nombre más entre ustedes como corresponde a santos, ni tampoco a la conducta indecente de tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Por eso tenemos que agradecerle al Padre continuamente, porque esto lo saben muy bien, que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, el cual es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo dice que ningún fornicario, ningún inmoral sexual, ningún tipo de impureza,
esta lista realmente es grande y creo que es digna que nosotros reflexionemos. ¿Cuántas personas vemos que están encerradas en su mundo de avaricia? Y ese mundo de avaricia se manifiesta de diferentes maneras, porque dice, aparte de lo inmoral, de lo impuro, dice ni avaro, el cual es idolatría. Y hay mucha gente que es muy avara. Hay gente que realmente está empecinada en tener una gran posición como persona en su empresa, en su trabajo, en la política, inclusive en la escuela, en la universidad. Y la palabra del Señor dice, ese tipo de acciones es avaricia y es como si fuera idolatría. Ese tipo de acciones, y no tiene nada de malo que nosotros aspiremos a algo mejor. Eso no tiene nada de malo. Lo malo es cuando nosotros colocamos esas cuestiones en primerísimo lugar y desbancamos la posición del Padre. El Padre debe de ser sobre todas las cosas. Ahora, Pablo aquí lo encierra y lo pone, dice, la avaricia o el ser avaro es como ser un idólatra. ¿Qué es la idolatría misma? La idolatría es la adoración religiosa que tiene por objeto un ídolo, una imagen. Es decir, que en lugar de ese Dios maravilloso que dice Timoteo, Pablo habla en Timoteo, el que habita en luz inaccesible y que nadie puede ver. Y Jesús lo dijo, al Padre nadie lo ha visto más que yo. Cuando le dice a Andrés, a Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. La única manera de conocer al Padre es a través de la revelación del Verbo, es a través de la revelación de Jesús. Por eso es un atentado y son parte de las primeras leyes en el decálogo que el Padre le da a Moisés. Dice, no te harás imagen alguna, no tendrás dioses ajenos, no habrá ninguna interferencia. No habrá ninguna interferencia. Y algunos, ¿verdad?, que están a favor de la idolatría, dicen, entonces, ¿cómo Dios permitió una serpiente hacer? Pero Dios después la destruyó. Y de hecho, a esa generación que quiso idolatrar a la serpiente, hubo una respuesta del cielo sobre esa generación hasta que la rompieron. La idolatría es tremenda. Adormece a la gente. ¿Y cuánta idolatría hay en nuestra nación? ¿Cuánta idolatría? Lo digo por la avaricia, por el ser avaro, sin darnos cuenta. Y ahora lo digo también por la idolatría directa. Esa idolatría religiosa que quitan el lugar a Dios. Y pueden decir muchas cosas. No, que eso es una reverencia. Pueden decir, pero cuando la palabra de Dios dice que no debe de hacerse imagen alguna, ni lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra, pues simplemente hay que acatar. Eso se llama prostitución sagrada. Codicia es idolatría. Idolatría es codicia. Entonces el codicioso, el avaro, es un idólatra. Y Dios amonesta. En Jeremías 10, 14, 15, dice la palabra, todo hombre se embrutece por falta de conocimiento. Todo platero es avergonzado a causa de su ídolo, porque sus ídolos de fundición son un engaño y no hay espíritu en ellos, son vanidad, obra ridícula, en el tiempo de su castigo perecerán. Y dice la Escritura que no tienen herencia en el reino de Cristo. Entonces Pablo dice en Efesios 5:6, por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Por qué? Por impureza sexual, por avaricia, por codicia, por idolatría. Es decir, que Dios nos está diciendo que lo que estamos viviendo en esta pandemia
no es una causalidad natural. No, esto es una respuesta a las acciones injustas de la sociedad. En 1 Corintios capítulo 6, del versículo 9 al 11, nos definen. Afortunadamente, todavía en México podemos leer estas escrituras. En España, en los Estados Unidos y en otras naciones del mundo, esta escritura está prohibida. Si leemos esta escritura, nos meten a la cárcel porque no estamos respetando. Entonces, hay ciertas escrituras que ya no se pueden mencionar porque serían una ofensa para determinadas personas. Pero la palabra de Dios es palabra de Dios y por el momento demos gracias al Padre que por el momento aquí en México todavía tenemos esa libertad. Versículo 9 de 1 Corintios 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, otra vez aquí, tanto fornicarios como idólatras, ni los adúlteros, aquí agrega ya los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto éramos algunos, pero ya fuimos santificados, ya fuimos lavados, ya fuimos justificados por el nombre maravilloso de Jesús. Y dice la escritura aquí que los que incurren en estas acciones no tendrán herencia en el reino de Dios. Es decir, los que no andan en el camino, los que andan en camino extraviado. Y a veces queremos poner paños tibios. Y a veces porque querer ser correctamente político, o sea, hablar correctamente, políticamente bien, a veces no decimos la verdad. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará totalmente libres. Debemos de buscar la justificación por medio del arrepentimiento, por medio del pedirle perdón de nuestros pecados y que la sangre preciosa de Jesús nos limpie, nos lave. Esta sociedad está rechazando la justificación de sus pecados. ¿Y de qué manera? De una manera violenta, de una manera burlona, de una manera sarcástica. Ya no existe la moralidad. Este mensaje, esta palabra, lo que Dios está hablando a través de lo que está pasando, de la peste que se está viviendo, de la pandemia que se está viviendo, Dios le está hablando a la sociedad, Dios le está hablando al mundo, vuélvanse a mí. Dios les está diciendo, vuélvanse a mí, o yo les digo, vuélvanse a Dios, o volvámonos a Dios. Cualquiera que lea la Escritura, cualquier persona que lea la Biblia, no puede evitar el mensaje de Dios que le diga que se vuelva a Dios. Hay muchos predicadores, hay muchos hombres que enseñan la palabra y quizá lo digan con buena intención, pero son simplemente palabras. Tenemos que ir a la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Es importante que tengamos un encuentro con la verdad, que tengamos un encuentro con Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 2 al 3. Porque si la palabra dicha por ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución o castigo,
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos o despreciamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por las que lo oyeron? Yo te quiero decir que la palabra del Padre sigue permaneciendo firme, que la palabra de Dios sigue siendo inalterable, indestructible. Muchos dicen, pero Dios le va a dar su merecido después de que mueran. Me queda claro lo que dice Hebreos. Está establecido que después de la muerte viene el juicio. Pero cada transgresión o cada buena acción va a tener resultados aquí, no en el más allá, sino en el más aquí, en el más acá. La transgresión o la desobediencia va a recibir su justo castigo. Y yo creo que hoy es una oportunidad del Padre. Nos está enseñando el Padre que nosotros podamos despertar, entender lo que está pasando. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento los ángeles hablaron con hombres? Y muchas veces les dieron el mensaje del Padre a esos hombres. Los ángeles hablaron con Abraham y le entregaron el mensaje del cielo a Abraham. Le hablaron a Josué y le entregaron el mensaje del Padre a Josué y le advirtieron a Josué, ¿verdad? Cuando el famoso pecado de Acán, cuando tomó cosas que no tenía que tomar. Y por esa cuestión vino una consecuencia. Incluso cuando los ángeles hablaron con Lot y los ángeles trataron de darle un mensaje a esa sociedad y la sociedad estaba enardecida, estaba totalmente poseída por sus instintos. Le hablaron a David. Eso lo hemos visto y lo vamos a ver más adelante. Le hablaron a los profetas de Dios. Los ángeles de una o de otra manera han hablado. Es decir, el mensaje ha sido el mismo. Cada transgresión, cada desobediencia recibe un justo castigo. Si nosotros transgredimos la palabra y sus principios y no clamamos el favor inmerecido y no clamamos y no nos arrepentimos, nosotros vamos a recibir nuestro justo castigo. Aquí podemos ver un ejemplo muy bonito. Jesús nos narró la parábola, la famosa parábola de los 10,000 talentos que este hombre debía. No había forma alguna de que este hombre cubriera esa deuda. Pero él le rogó al Padre y el Padre le perdonó. Aquí podemos ver el amor del Padre, pero también podemos ver la justicia del Padre. Le perdonó y lo liberó. Y eso es lo que el Padre nos está hablando. Es un mensaje de amor. Es un mensaje a donde nosotros tenemos que ser corresponsables y responderle al Padre. Esto le sucede a una persona. Esto es una figura de que también le puede suceder a una familia. Esto le puede suceder también a una nación. Esto que pasó, el ejemplo aquí de la parábola, esto puede pasar en nuestra nación. Por eso es muy importante que clamemos, oremos por nuestra nación, oremos por nuestra familia, oremos por nosotros, acerquémonos al Padre Celestial sin intermediarios. El único intermediario es Cristo. No hay otro intermediario. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie es nadie va al Padre sino a través de Jesús. Hemos visto cómo cuando las personas se alejan de Dios de una manera individual, de una manera como familia, de una manera como sociedad completa,
vienen, vienen consecuencias. El alejamiento trae frutos y luego vienen consecuencias. Estamos viviendo aquí en nuestra nación consecuencias del alejamiento del Padre. Se ha llegado a una sociedad sin escrúpulos, a donde la violencia, donde el robo, donde la trampa, donde el engaño es aplaudido, donde hemos dejado esos valores. Creo que hoy es un buen momento para que reflexionemos como sociedad, para que reflexionemos como familia, para que reflexionemos como personas. ¿Sabes? Los cielos van a pasar. La ciencia va a seguir avanzando. La economía ahorita está en un momento muy crítica. Se puede caer, pero la palabra de Dios sigue y permanece. Es decir, nosotros en este momento podemos confiar en la palabra, en las promesas, en las respuestas de la palabra de Dios, como confió Abraham, como confió Noé, como confió Josué, como confió David, como confiaron los reyes, como confiaron los profetas del Antiguo Testamento, como confió Lucas, como confió Pedro, como confió Pablo, como confió Lidia, como confió Silas, como han confiado esos hombres y esas mujeres. Nosotros hoy podemos seguir confiando en la palabra de Dios. La palabra de Dios está vigente y Dios la va a manifestar a través de muchas maneras. Se habla en las sinagogas, se habla en las iglesias, se habla en las casas, se habla a través de los medios, se habla a través de la radio, se habla a través de la televisión, a través de las redes sociales, se habla de una manera individual, a través de un pariente, a través de un amigo, a través de un conocido, hasta de un desconocido, de diferentes maneras. Pero la palabra de Dios es inalterable. Pasarán los cielos, pasarán todo, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Es maravilloso. El libro de Hebreos, el que acabamos de leer, esta cita, es un testamento maravilloso. Es un testamento que le da firmeza y tomar esas promesas. Entonces, muchas voces se están escuchando acerca de la pandemia. Dicen, es que la pandemia no es un castigo. Y he escuchado a hombres que son considerados hombres de Dios, porque son muy famosos. Y dicen, no, eso no es un castigo. Eso no proviene de Dios. Y otros, ¿verdad?, lo ponen en una mente natural. Dicen, no, pues es que las pandemias siempre vienen cada cierto tiempo. Y como esas pandemias vienen cada cierto tiempo, por ejemplo, en 1720 vino la pandemia de Marsella, en 1820 la pandemia del cólera, en 1900, eso fue en 1820, y en 1920 la gripe española, y ahora en el 2020 el coronavirus. Entonces, eso es natural. Y quieren traer una lógica humana y traer una respuesta, pero eso es una mente natural. Ahora, pero también tenemos que subrayar que Dios, en cierta manera, le ha dado una libertad de desenvolverse a la naturaleza para que las leyes de la evolución se den. ¿Estamos de acuerdo que la naturaleza tiene cierta libertad por las leyes que se manejan? ¿Estamos de acuerdo en ese sentido? Pero al final, lo que vaya a ocurrir en este mundo es porque Dios lo permite, porque hay una permisibilidad del Padre. Si Él no quiere, no sucede. En el caso de Job, Job puede representar a una persona, puede representar a una familia, puede representar a una nación. Dios permitió que fuera tocado. Dios permitió que fuera probado. Nada sucede en este mundo si el Padre no lo permite.
Es decir, esta pandemia, este coronavirus, se ha desatado una gran polémica, que si vino de un proceso natural o vino de un proceso humano. En la semana salió una información de un virólogo francés, de Luc Montagnier, francés, que fue ganador de un premio Nobel por su trabajo sobre el VIH, sobre el SIDA. Y este científico, este doctor francés, él dijo que este virus no es natural, que fue un trabajo de biólogos moleculares, fue un trabajo muy minucioso, tipo relojero, por la frecuencia de precisión de las secuencias. Y le preguntaron, oiga, ¿y por qué lo hicieron? Eso sí no lo sé, pero lo que yo sí sé como científico, que aquí hubo mano negra. Y los servicios secretos de los Estados Unidos, el día jueves en la noche, revelaron que el coronavirus realmente es natural y si posiblemente se escapó de un laboratorio en Wuhan, China, pero fue un accidente, no fue con intenciones. Pues haya sido de laboratorio, o haya sido ese accidente, o haya sido gestionado naturalmente, lo cierto es que Dios lo permitió. Dios lo hubiera calmado simplemente con una indicación de Él. Ahora sí, como decimos coloquialmente aquí en Veracruz, de una patada lo hubiera, ni una patada, con su dedo, con su uñita, lo hubiera hecho de una manera rápida. Lo que es cierto es que Dios está permitiendo para que reaccionemos. Ahora, ¿por qué este nivel de conmoción? ¿Por qué este sacudimiento tan violento de esta pandemia? Y el efecto de esta pandemia, por supuesto que son los muertos. Son muchos. Y ya van muchísimos. Y los que se van a ir sumando cada día. Ahorita está agarrando a Estados Unidos, viene por todo Norteamérica, ya bajó a México, luego va a pasar por Centroamérica, Sudamérica, y está recorriendo todas las naciones. Pero el daño más grave es la ruina económica. Dicen los especialistas que México va a decrecer negativamente 8.1, peor que en la Segunda Guerra Mundial, en la depresión de la Segunda Guerra Mundial, como nunca antes. Y eso va a traer pobreza, eso va a traer hambre, eso va a ocasionar convulsiones civiles, muertos, eso va a ser terrible. Por eso tenemos que orar. Si yo llamo a una unidad. No es el momento de sacar raja política, no es el momento de golpear, es el momento de clamarle al Padre, de que a nuestra nación le vaya bien y pedirle perdón por México, pedirle perdón por nuestra ciudad, pedirle perdón por nuestra familia, por nuestros familiares, por nosotros mismos. Cuántos errores y cuántas faltas hemos cometido. Creo que es un momento de pedirle perdón al Padre. Es un momento de hacerle alto, de hacer un alto, de arrepentirnos y convertirnos, buscar las sendas antiguas y volvernos a Dios. Este es un mensaje para la sociedad, este es un mensaje para cada familia, este es un mensaje individual, es un mensaje para ti, es un mensaje para mí, es un mensaje para todos. Es el momento de hacer un alto. Pero Dios está conmoviendo, está dando un sacudimiento muy fuerte. ¿Por qué? 1 Corintios 2:12, fíjate lo que dice. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha
dado gratuitamente. Los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, que nos ha perdonado, hemos aceptado ese sacrificio maravilloso y su sangre nos ha limpiado por la fe, hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, un espíritu de esclavitud. El espíritu del mundo anestesia los sentidos, anestesia el entendimiento, para que el hombre no entienda lo que es de Dios y lo que no es de Dios. A mí me han operado nada más una sola vez. Y cuando me operaron, yo le dije al doctor que me pusiera una anestesia parcial. Y sí, al momento sí, pero después hubo un momento en el que esa anestesia me durmió y ya no me di cuenta, yo solamente desperté y ya estaba yo operado. Sendos dolores, después que me pasó la anestesia. La anestesia hizo que perdiera yo los sentidos. El espíritu del mundo tiene anestesiado a las personas y no se dan cuenta. Por eso Dios está haciendo un sacudimiento para que despierten de la anestesia a través de un mensaje de la palabra, pero también a través de hechos sobrenaturales, a través de esta pandemia, a través de muchas formas, para que el mundo despierte y pueda entender y pueda entrar a cabalidad. Pero también dentro del pueblo, muchos que no tienen el espíritu del mundo, que tienen el espíritu de Dios, pero se han dormido. Como le pasó a este hombre que estaba escuchando el mensaje de Pablo, tenía un ojo en la luz y tenía un ojo en la oscuridad, Eutico, y se cayó del tercer piso y se murió. Pablo lo tuvo que resucitar. Hay muchos que están dormidos y la palabra dice: hey, tú que duermes, despierta, que te alumbrará Cristo. Hoy Dios está despertando a sus hijos, a sus hijas, pero también a los que están anestesiados a través de las situaciones. Dios los está despertando. Y esta gente que está anestesiada, que es la mayoría del mundo, dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 y 12, que Dios les envió un poderoso engaño para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino se complacieron en la iniquidad. Hay un poderoso engaño. ¿Sabes? A la gente le encanta el engaño, le encanta la mentira. Le encanta vivir en Disney. ¿Sabes? Y Dios ha permitido. Y todo lo que está pasando es que el misterio de la iniquidad ya está trabajando. Desde el tiempo de Pablo, que fue hace cerca de 2000 años, ahorita ya estamos ya más de los 2000 años de que se escribió esto, este misterio está más fuerte. Y el misterio de la iniquidad son seres humanos, personas. El diablo le quería entregar a Jesús las riquezas del mundo porque el diablo se las quitó a Adán. Y le dice: si te postras, si me adoras, yo te entrego esto. Y Jesús lo reprendió con la palabra. Escrito está que al Señor tu Dios solamente adorarás. Pero ese misterio de la iniquidad son hombres poderosos que están tras bambalinas. Y son los que están moviendo el teje y el maneje de todo esto. Son almas que están vendidas al infierno. Son almas que van a pagar con creces todo lo que están haciendo, toda la maldad que están haciendo. El infierno está preparado para esos seres inmundos. Esos inucos son los que mueven el mundo. Están preparando un nuevo orden mundial. Dice en el versículo 7 de 2 Tesalonicenses:
porque ya está actuando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo impide. Ya estamos en la recta final. Ahora sí estamos en la recta final. Pronto esto se va a terminar. La próxima semana quiero hablar sobre la última generación, la generación de la higuera. Estamos en la recta final. Va a ser un tema muy alentador, muy esperanzador. Y también quiero aprovechar porque vamos a participar de la cena del Señor la próxima semana. Vamos a preparar nuestros corazones. Jesús viene y Jesús viene ya. Viene pronto. ¿Sabes? Quiero cerrar esta parte. Todo lo que está pasando, cierro ese paréntesis, todo lo que está pasando es porque Dios se está moviendo para que la gente despierte de su anestesia. El espíritu del mundo los tiene anestesiados. Y hay muchos hijos e hijas que están dormidos. Hoy es el tiempo de despertar. Hoy es tiempo de un sacudimiento de la conciencia en la sociedad, pero también de los hijos y de las hijas de Dios que están dormidos. Ahora, ¿el mundo cómo entiende todo lo que está pasando por esta pandemia? Pues lo entiende de una manera natural. Pablo dijo que para la mente natural las cosas de Dios son locura. No las va a poder entender. Existen muchos pensadores, inclusive predicadores, que entienden al mundo e interpretan el mundo e interpretan las cosas de una manera lógica y natural y no según o no de acuerdo a Dios o no de acuerdo a la palabra. Te quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, si un hombre camina por la calle, sale la mañana y anda por el centro de la ciudad y de repente pues va caminando y se cae una teja de los edificios que tienen teja de los viejos y le pega en la cabeza y lo mata y muere en instante. Hay dos maneras de interpretar esto. La manera de interpretar para los creyentes y de la manera de interpretar naturalmente. El hombre creyente dirá, le ha llegado o le llegó su hora. Y su base es Eclesiastés capítulo 3, todo debajo del sol tiene su tiempo. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Le llegó su hora. No se escapó, ya le llegó su hora. Para el no creyente, para el de la mente natural dirá, espérate, ¿por qué se murió este hombre? Ese edificio ya estaba viejo, el viento, la lluvia, todo eso afectó y también por el último temblor se aflojó, el hombre pasó, sopló el aire, la teja se vino, le cayó y pues fue una casualidad que pasara el hombre, le cayó y se murió. Punto. Esa es la manera de pensar de una manera natural y lógica. Bueno, esas dos maneras, esas dos posturas, así como vale para este hombre que murió en la calle por la teja, eso también vale para lo que está pasando por lo de la pandemia. El creyente dice, espérate, lo que está pasando, Dios está hablando a la humanidad, Dios está sacudiendo a la humanidad, por eso le cayó esa teja y lo mató, para que reflexionemos nosotros, que nadie se escapa. Y los otros dicen, espérate, esto es natural, esto es una casualidad. Pero vamos a darle crédito a los que dicen, a los de la mente natural, que es una casualidad. Eso Dios lo permitió. O no lo hubiera permitido, pero Dios lo permitió. Dios nunca ha perdido el control. Es más, Él dice que nosotros tenemos que estar preparados cuando venga el día malo.
Y aún en el día malo Dios tiene el control. En el diluvio Dios tenía el control. En lo de Génesis 1:2, en el primer cataclisma Dios tenía el control. Dios tiene el control hoy y va a tener el control cuando venga también el Apocalipsis. Dios va a tener el control. Dios nunca ha perdido el control y nunca lo perderá. Dios nos ha dado una libertad. Hay leyes naturales, pero no olvidemos que el Señor dice: yo sigo siendo el Señor y yo sigo siendo Dios. Dios nunca va a dejar de ser Dios. Dios es todopoderoso. Él reina y vive para siempre. Aleluya. Él es el anciano de años, es el anciano de días. Todo va a pasar menos Él. Dios nos habla con palabras y Dios nos habla con hechos. Por ejemplo, Ezequías, el rey Ezequías. Vino el profeta, le dio una palabra al rey Ezequías y le dice: a ver, Ezequías, alístate, pon todo en orden porque hoy vas a morir. Y el profeta se fue, se iba ya de regreso, y Ezequías se dobla y le clama al Señor y le pide perdón. Y Dios escucha ese clamor y le dice Dios al profeta: regrésate y dile que le voy a agregar 15 años más, porque arrepintió su corazón. Dios cambia todo y todo lo transformó a través de un arrepentimiento genuino y a través de la oración. Y por eso recalco a cada amigo, a cada amiga, a cada hermano, a cada hermana, a la amada familia, a cada persona que me está escuchando, que me está mirando en este momento. Es el tiempo de clamar, es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo que pedirle a Dios. Pídele a Dios por ti, pídele a Dios por tu familia, pídele a Dios por nuestra ciudad, hay que pedirle a Dios por nuestro país, hay que pedirle a Dios por el planeta. Dios nos está hablando. Dios quiere agregar días, ¿verdad? Pero las leyes naturales, ¿qué nos dice? No puede entender la mano de Dios. Dios tiene la última palabra. Dios es el que tiene la última palabra. ¿Qué le pasó a Moisés? Dios le dio una cobertura cuando salió de Egipto, cuando le abrió el mar rojo de una manera sobrenatural. En el día iba una gran nube, en la noche iba una columna de fuego. Y mientras se movía la nube, ellos se movían. Y mientras estuvieran en la nube, estaban seguros. Pero hubo gente, porque salieron 2 millones de personas, que se salieron de la nube y empezaron a desobedecer. Y no siguieron las indicaciones de Dios. Y que Dios permitió que vinieran serpientes y los mordieran. Hasta que se levantó una serpiente de bronce. El que miraba la serpiente de bronce se sanaba. Lo mismo pasó con David, y Dios le dice al profeta Gad: a ver, Gad, ves y dile aquí a David y a toda la nación que han cometido un pecado, y le vas a dar de 3: o van a querer guerra, o van a querer hambre, o van a querer peste. Notemos que consecuencias de pecado es la peste, es una pandemia. Dirá: pero es el Antiguo Testamento, no hay nada en el Nuevo Testamento. El caso de Zafira y Ananías, en Hechos 4:5, ellos le mintieron al Espíritu Santo y Dios los castigó, quedaron muertos. Ellos prometieron una propiedad al Padre y la vendieron, y después ellos hicieron un trato entre ellos: no, pues vamos a decir que la vendimos en tanto y lo otro nos lo quedamos. Nadie les dijo, nadie los obligó a dar recurso. Ellos salió de su corazón. Y por cierto, hay gente que ha lucrado del evangelio, que ha agarrado del evangelio una fuente de ganancias injustas y piensan que tienen la propiedad de Dios. Y dicen: y si traes una ofrenda, trae aquí, que yo orar por ti y Dios te va a bendecir. ¿Sabes qué? Arrepiéntanse. Dios les está hablando también a ustedes. No les vaya a pasar como Zafira y Ananías. Ese es el pecado de simonía. Querer lucrar lo que hizo Simón el mago.
que quería comprar el don de Dios con recursos. Esto no es así. Dios está hablando a todos, me está hablando a mí, le está hablando a todos. Es el momento de arrepentirnos, de pedirle perdón al Padre. Ahora, vino juicio sobre ¿quién? Zafira y Ananías. Y cuando vino ese juicio sobre Zafira y Ananías, imagínense cómo la gente quedó. Pues lo que pasó a Zafira y Ananías pasó a un matrimonio. Pero eso puede pasar a nivel ciudad, a nivel nación, a nivel mundial. Creo que Dios nos está dando un ejemplo. Oremos por los hombres, por las mujeres que están, por la familia que está perdiendo a sus familiares en esta pandemia. Nadie está exento de esto. Clamemos al Padre. Pongámonos bajo su sombra. Oremos al Padre, clamemos. Pidámosle a Dios perdón. Clamemos a su favor inmerecido. En el fondo Dios nos está hablando. Y cuando pasó lo de Zafira y Ananías, la gente que rodeó tuvo que aprendieron la lección. Aprendamos. Dios nos está hablando. Pero muchos siguen diciendo, espérate, eso no puede ser Dios. En el fondo el mundo no está tan mal. No, está bien bonito. ¿Cómo creen? ¿Sabes qué? Dios es amor. I love you. Dios es amor. Y ponen así, Dios te amo. Yo amo a Dios, my God, ay mi Dios, yo te amo. No pasa nada. Da lo mismo. Sí, en el mundo hay pecado, pero siempre ha habido pecado. Total es lo mismo. No te confundas. Freddy, no te confundas. Amigo, amiga, hermano, hermana, amada familia, querida ciudad, querido estado, querido país, a las naciones, no nos confundamos. El hecho que no nos pase nada es una misericordia del Padre. No abusemos. Dios nos está hablando a través de esta pandemia. No da lo mismo todo. Es la ira del Padre, es la ira de Dios. Dios está demostrando que a Él no le da lo mismo todo. No nos confundamos. Esta es la forma en la cual el mundo tiene que entender que es diferente. ¿Cómo toma la gente? Ya casi voy a ir aterrizando. ¿Cómo toma la gente el sacrificio de Jesús? Fíjense de la manera natural cómo lo toman. De una manera histórica natural. Reconocen que Jesús, como el Hijo de Dios, que enseñaba, que era un buen maestro, que tenía mucho carisma con la gente y que había cierto poder en él. Pero pues murió como tenía que morir cualquier hombre. Punto. Esta es la visión natural. Pero ¿cuál es la visión espiritual acerca de la muerte, de la pasión de Cristo? Romanos 4:25 dice que Él murió por nuestros pecados y resucitó para poder presentarnos justos ante Dios. Jesús, murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15:3, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todo fue dirigido, todo hay un propósito. La muerte de Cristo no fue una causalidad o una casualidad, una chiripa en la historia. La historia no se trató de una opresión de una persona inocente frente a un régimen impío, injusto. No. Todo fue escritural. Todo fue con un propósito. Él vino a morir por los pecados del hombre. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Y Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida.
Todo está escrito, todo está decretado, lo que Dios quiere y lo que Dios permite. Dios permitió que el pecado reinara, pero Él envió a su amado Hijo, porque Dios ama a la humanidad y entregó a su amado Hijo. Yo quiero invitar al grupo de alabanza, vamos a ir cerrando y yo quiero ministrar. ¿Sabes? Dios, en la muerte de Jesús, en la muerte de Jesucristo, Dios mostró un plan de salvación para la humanidad. Jesús murió tal cual como estaba escrito en la palabra. De esa manera, el Padre le da una esperanza a las naciones. Yo creo que hoy es un buen momento para que la sociedad pueda entender el sacrificio de Jesús. Dios es el Señor y Él tiene todo el poder. Tenemos un Padre que nos cuida. Tenemos a un Dios poderoso que resucitó a Jesús de entre los muertos y ahora está a la diestra de Él y intercede por nosotros. La Biblia no se puede leer de una manera histórica, la Biblia se puede leer de una manera por fe. Esta epidemia, esta pandemia, esta peste no es una casualidad. El Padre quiere lavarnos, quiere purificarnos, quiere santificarnos. Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí, nos está hablando a todos. Dios nos está hablando. Lo que está pasando no son frutos de las leyes naturales, no es un fruto de la casualidad o de la causalidad, no. Esto, a los que confiamos en el Señor, es que el Padre nos está hablando. Es un buen momento para que retornemos a Jesús. Dios te está hablando. Dios quiere que regreses al camino. Es un buen momento. Yo quiero orar. Yo quiero orar por los dormidos, por los hijos y por las hijas que están dormidos, que no están anestesiados, pero no se dan cuenta de lo que sucede. Solamente viven en su sueño y no se dan cuenta que ya han sido atrapados con las garras del pecado por el mismo infierno. Y quiero orar también para aquellas personas que están anestesiados por el espíritu del mundo, que los tiene anestesiados, que los tiene ajenos a la vida de Dios. Quiero hacer 2 oraciones y quiero clamarle al Padre. Quiero dar la primera oración para los hijos y las hijas que están dormidos, para los tibios, para los hombres y para las mujeres que un día amaron a Dios con pasión, vivieron una experiencia muy profunda y muy real con el Padre Celestial, una intimidad muy especial en la presencia del Padre, pero que ahora se hayan alejados. Si tú estás escuchando este mensaje, es porque el Padre te está hablando a ti. Padre, tú eres bueno. Espíritu Santo, toca esos corazones, toca esas vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Ministra sus vidas, ministra sus corazones, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Tú puedes venir a su presencia. Deja que Él te perdone, deja que Él te lave, deja que Él te levante, deja que Él te limpie en el nombre de Jesús. El Espíritu de gracia te dice: mi hijo, mi hija, yo he enviado a Jesús a morir por ti. Su sangre está viva, su sangre está activa. Si has cometido alguna falta, hoy es el buen momento para que te pongas a cuenta y que la sangre preciosa te limpie y te purifique de todo pecado, de toda falta, en el nombre de Jesús. Y a las personas que están anestesiadas, pero que ahorita el Espíritu Santo está tocando a través de este medio,
Haz esta oración y dile: Dios, yo no entiendo, pero en este momento tengo conciencia, y mi conciencia es que tú enviaste a Jesús a morir por mí. Perdóname. Yo creo en ese sacrificio. Abro mi corazón, dile: abro mi corazón y acepto que he cometido faltas, que he cometido pecados y me arrepiento. Te pido perdón. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame. Confieso que Jesucristo es el Señor. Gracias te doy. Padre, yo pido por mi nación, pido por mi ciudad, pido por cada estado, pido ahorita por esos hospitales donde está llegando gente enferma de esta pandemia. Ten tu misericordia. Clamamos, pedimos perdón por los pecados de mi nación, pedimos perdón por los pecados de los funcionarios públicos, pedimos perdón por nuestro presidente, por las faltas que ha cometido, por su gobierno, por nuestro estado. Pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón por nuestra nación. Pedimos perdón por nuestra nación. Perdona México, Padre. Perdona México. Tú moriste por México, Padre. Jesucristo, tú eres nuestro Señor. No tenemos ninguna reina, tenemos a un rey. Si el rey se llama Jesucristo, Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Señor. Levántate, Dios. Levántate, Dios. Mira nuestra nación. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y adoremos al Padre. Adoremos al Padre.